quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bienvenidos a las reglas del juego, yo soy Michel Caballero, un gusto y un placer acompañarlos nuevamente. Recuerden ustedes, para comenzar siempre, los puntos de conexión entre ustedes y nosotros. La Iguana TV a través de todas sus cuentas en las redes sociales y mis cuentas personales también, en Twitter como @Michel Caballero y en Instagram como El Caballero TV. A ver, muchos temas que abordar. Queremos hoy entrar con el tema de la elección al nuevo Consejo Nacional Electoral. Estaremos conversando y ya tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Postulaciones del CNE, el diputado Giuseppe Alessandrello. Recuerden ustedes que ya finalmente se conformó esta comisión electoral, inicialmente era preliminar, se sumó los representantes de la sociedad civil, que son 10, que junto a 11 diputados conforman esta comisión electoral. Ya cerró, por cierto, el proceso de postulaciones y tenemos con nosotros ya al diputado. Diputado, bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se desarrolló esta presentación, ¿no? De aspiraciones por parte de los venezolanos a integrar, a conformar el nuevo CNE? Cuéntenos. Bueno, quiero aclarar, cerró el proceso de postulaciones el día jueves de la semana pasada y se inició, de acuerdo a lo que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, el proceso de evaluación. Es decir, concluimos el proceso de postulaciones e iniciamos el proceso de evaluación. El proceso de evaluación, de acuerdo a lo que establece el artículo, es un proceso que se va a ejecutar dentro de los 20 días siguientes a la finalización de la convocatoria de postulación. Cuando finaliza la convocatoria, que fue el jueves pasado, tenemos un periodo de 20 días. Dentro de esos 20 días tenemos el espacio para nosotros ejecutar la evaluación, de acuerdo a lo que establece el artículo, repito, el artículo 26 de la ley orgánica, para nosotros ejecutar una serie de pasos de ley en el chequeo y evaluación de todos los que se postularon. ¿Cuántas personas se postularon y en qué consiste este proceso de revisión, de evaluación de, bueno, finalmente las personas que se han postulado? ¿Qué se chequea ahí? ¿Qué se revisa? Perfecto. El proceso de evaluación es un proceso técnico-jurídico, es decir, un proceso que está montado sobre las leyes y requiere un trabajo técnico que lo que busca es ser, o lo que buscamos nosotros en este comité de postulaciones, ser lo más cercano a la objetividad pura. Es decir, él lo regula. Lo que ocurre aquí en este proceso de evaluación viene mandatado, establecido básicamente en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Si quieren, busquen allí. Lo que está establecido son instrucciones mandatorias a ser cumplidas estrictamente por los miembros de este comité. Entre algunas cosas, allí hay algunos requerimientos que establece que todos los postulantes tienen que tener más de 30 años de edad, tienen que tener un título universitario de pregrado, tienen que tener experiencia, tienen que haber sido graduados y tienen que tener una experiencia laboral que tenga al menos 10 años. Y otra serie de requisitos que lo establece la ley. En este proceso, al momento que te estoy dando esta entrevista, ya nosotros hemos avanzado en la evaluación y hemos descartado por no cumplir con el mandato legal a algunos de los que ya se han postulado. Por esas razones y por razones que no han completado la información que se necesitaba para nosotros avanzar en el estudio y evaluación de cada uno de ellos. Entonces, al momento no tenemos ya, no han pasado la evaluación algunos ciudadanos que se postularon dentro de ese número de 114. 114 postulados para este proceso. Bueno, bien interesante conocer el mensaje que se le envía al mundo
esta postulación, ¿no? ¿Qué mensaje, qué representa? Y otro de los elementos importantes, sobre todo, que siempre, bueno, ha sido una solicitud, además de las garantías que siempre se han dado, no solamente este Consejo Nacional Electoral, que está en un momento de transición, tomando en cuenta que la pasada asamblea nunca lo designó, era una asamblea además que estaba en desacato. Pero ¿cuál es el compromiso que usted como presidente de esta comisión, como diputado y en general de esta Asamblea Nacional, que puede hacer, como ha sido hasta ahora en otros Consejos Nacional Electoral, un CNE que, digamos, equilibrado, que cuente con una representación de todos los sectores del país, diputado Alessandrelo, la importancia que tiene y el mensaje? Bueno, quiero recordar cuáles son las funciones del comité. Nosotros en el comité, como dije anteriormente, tenemos una función técnico-jurídica. Es decir, nosotros montados sobre las leyes de la República que tienen vinculación con la materia que se trata, pues la de presentar nombres para que sean rectores o rectoras del CNE, nosotros sobre esa tarea nos montamos en una actividad técnico-jurídica. Nosotros al final de nuestro trabajo vamos a presentar una lista de elegibles ante la plenaria de la Asamblea. La plenaria de la Asamblea decide sobre esa lista de elegibles quiénes son o serán los futuros rectores o rectoras del CNE. Es decir, la Asamblea hace el trabajo político. Nosotros hacemos todo el trabajo técnico-jurídico hasta que presentamos esa lista de elegibles. Recordemos que los rectores y rectoras del CNE no son electos por decisión popular. Es una decisión política la que convierte a los ciudadanos en rectores o rectoras del CNE. La Constitución establece, y la ley orgánica del Poder Electoral, una serie de procedimientos donde participa un grupo de diputados y de ciudadanos en el trabajo técnico político. Ese trabajo es el que ejecuta el Comité de Postulación Electoral. Recordando que, eso es importante, el Comité de Postulación Electoral es un comité que está integrado por 11 diputados. Esos 11 diputados representan los dos bloques políticos que hacen vida en la Asamblea, además de 10 ciudadanos que voluntariamente se postularon para integrar el comité, que vienen de todas las partes y de todos los sectores de la sociedad. Ellos ambos somos veedores del cumplimiento de la ley, y esto al final genera un universo de ciudadanos que de forma ya tamizada, si lo podemos decir de alguna manera, de acuerdo a lo que establece la ley, serán presentados a la Asamblea. Ese es el trabajo nuestro. Y con relación a la otra pregunta que tú me hacías, ¿cuál es la lectura? Bueno, la lectura de la postulación de 114 venezolanos y venezolanas, de ahí se pueden desprender un montón de lecturas. Yo quiero mencionar 3 de ellas. Tengo miles, pero 3 de ellas. Una de ellas demuestra la vocación participativa del pueblo venezolano en asuntos políticos. De acuerdo, este número es un número récord. Esto en los anales de la historia de la Asamblea que nosotros hemos buscado en los archivos, nunca antes se habían postulado tantas personas. El máximo mínimo requerido por ley son 45 postulados. Nosotros alcanzamos el número de 114, algo que nunca se había registrado, como repito, en los anales de la historia de la Asamblea Nacional. Entonces eso te indica la cantidad, la vocación participativa. Lo otro que podemos recoger de allí es la confianza en las instituciones. Aquí ha habido una campaña en años anteriores de no voten, las instituciones no sirven, X, Y, Z. Bueno, ahí te estás demostrando. Ese número demuestra de que hay una creciente confianza en las instituciones, y en particular en esta Asamblea Nacional que fue electa el 6 de diciembre. Y lo último yo puedo decir, es que el pueblo venezolano se respira, se observa en la sociedad, es que hay una Venezuela nueva que está surgiendo de esa Venezuela que dejamos atrás hace 5 años, que vivimos todos de penuria, de incertidumbre, del juego de la antipolítica. Están haciendo una nueva Venezuela, y parte de eso es la demostración de la convocatoria que fue acogida por tanta gente, tantos venezolanos. Sobre este tema, bueno, ya usted está detallado, ¿no? Lo que tiene que ver con la evaluación de estos requisitos y de las postulaciones de cada uno
de estos nombres. En detalle, ¿cómo va a ser el proceso, las entrevistas, cuáles son los pasos finalmente, seguramente para que se vaya quizás ratificando esta postulación o quizás descartando de acuerdo a las cualidades y características de cada una de estas personas que se están postulando? ¿Cómo es ese proceso, diputado? Bueno, ahorita nosotros estamos evaluando todos los documentos presentados por los postulados, por los que han sido postulados, los documentos que nos presentaron unas carpetas que cada quien entregó aquí en la Asamblea. Esos documentos, como te dije, ya han arrojado algunos indicios de que no todos van a entrar o van a estar en la lista final. Nosotros estamos obligados por ley, una vez que concluya esto, en un lapso de 20 días o menos, presentar en 2 diarios de circulación nacional un listado de los que han llegado a este punto. En este momento, como te dije, estamos evaluando la documentación presentada. A esa evaluación de documentación presentada hay que agregarle un nuevo filtro, que es el filtro de la información esencial o importante que pueda tener cada uno de los 114 ciudadanos que se postularon. Esa información nosotros se la estamos requiriendo a través de una comunicación por escrito por ejemplo, al SAIME, a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República y a los organismos de seguridad del Estado. Cuando nosotros recibamos respuesta de ellos, vamos a cotejar esa información con las personas que aún continúan en el proceso de evaluación y descartar a los que tengan alguna incidencia negativa en esta evaluación, valga la redundancia. Posteriormente a esto, nosotros vamos a realizar una entrevista personal a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren ya en esta etapa de las entrevistas. Y aprovecho para alertar a todos y cada uno de los que se postularon que las entrevistas se van a iniciar a partir del día jueves 4 del corriente, viernes 5 del corriente y el día lunes de la semana entrante, que sería el lunes 8 de este mes, en un horario comprendido entre las 0800 horas hasta las 12:00, donde en el Museo Bolivariano, el Museo Boliviano, que se encuentra en la esquina de Pajarito. Ahí vamos a estar nosotros atendiendo a cada uno de los postulados que lleguen a ese nivel de la evaluación. Nosotros los llamaremos por teléfono, nos comunicaremos a través del correo electrónico que cada quien envió en los documentos que presentaron y los convocaremos uno de esos 3 días para que asistan a las entrevistas. Le pregunto, aprovecho, se había hablado del mes de abril para ya tener confirmado, definido estos 5 rectores, que además hay que decir, son los 5 rectores y también los organismos subalternos al ente comicial, pero se ratifica la fecha para la selección de estos 5 rectores, que además, bueno, como usted dice, ustedes presentan los nombres ante la plenaria y en la plenaria finalmente se hace la votación con la participación de todos los factores políticos, tanto que apoyan a la revolución como los factores de oposición. ¿Se ratifica la fecha, diputado? Sí, se ratifica. Nosotros estamos hablando de la primera, la segunda semana del mes de marzo. Pero quería completar la información, ¿no? Después de la entrevista, nosotros estamos obligados a presentar un listado de los que hayan llegado a ese momento. Ese listado lo publicamos en 2 diarios de circulación nacional y se inicia otro proceso que establece la ley en su artículo 27 y 28, que se llama el proceso de objeciones y descargo de objeciones. Si no hay objeciones al listado publicado, entonces nosotros nos ahorramos 6 días. En caso tal de que hayan objeciones, entonces nosotros tenemos un proceso de 12 días. 6 días que va a estar la lista va a estar publicada en un diario de circulación, pero vamos a esperar 6 días alguna objeción que debe ser enviada por escrito y con los soportes. Y nosotros tenemos 6 días para que la persona que ha sido objetada presente sus alegatos y nosotros en el comité decidamos si es al lugar o no la objeción hecha. Una vez que concluyan estos 12 días, nosotros estamos en la obligación de presentar el listado de elegibles a la plenaria de la Asamblea. Y ahí concluye nuestro trabajo. A ver, diputado, quisiera hacer hincapié
preguntarle por el tema de las objeciones que ya usted ha comentado, ¿no? ¿Cuáles son esos causales que pudiera ser? Ya usted ha más hablado que hay algunas de esas postulaciones que han sido descartadas, ¿no? O quizás ya nombres que se han presentado. Pero ¿cuáles son esas otras objeciones que en este proceso de evaluación, de verificación de la documentación, ustedes pueden decir, mira, definitivamente este nombre no puede ir, no se puede tomar en cuenta o no cumple con los requisitos de acuerdo a los que ha establecido en la ley? ¿Cuáles son esas? Si nos puede detallar alguna de esas objeciones. Bueno, ustedes nómbrenla. Cualquier objeción que haya, pero tiene que estar, o sea, objeciones que vayan en contra de lo que establece la ley como requisitos para ser rector o rectora del Consejo Nacional Electoral. No es que van a presentar una objeción, mire, esta persona me dejó, éramos novios, me dejó, o sea, estoy hablando de cosas que afecten básicamente lo que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y del artículo 296 de la Constitución. Cosas que a lo mejor en este proceso de evaluación no se han determinado y existe alguna información oculta o un hecho oculto que no haya sido detectado por nosotros, y que esa persona que ve en el listado a algún nombre que incurra en alguna de los causales que la ley establece para no ser rector, los ponga de manera pública con las pruebas que tenga. Pues entonces nosotros recibimos esa objeción, la evaluamos, le permitimos a la persona que ha recibido la objeción hacer su descargo respectivo, y posteriormente tomamos la decisión si esa persona continúa o es descartada. Bueno, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva. De verdad, un placer, además un honor. Muchas gracias, diputado. A ustedes por la entrevista, Bueno, agradecemos entonces al diputado Giuseppe Alessandrello, preside la Comisión de Postulación Electoral, ¿no? La instancia que ustedes saben ya ha destacado muy bien y ha detallado. Revisan los nombres, son más de 100 que se han presentado, es un récord, como él mismo lo ha dicho, de postulaciones, que además habla mucho y muy bien del proceso democrático, de la amplitud y de las garantías que se están dando para la escogencia de las rectoras y los rectores que seguramente van a integrar este nuevo Consejo Nacional Electoral, que va a convocar a los comicios regionales. Recuerden ustedes que se habla ya de una propuesta y con mucha fuerza de que sean unos comicios conjuntos, gobernadores y alcaldes, ya para este año 2021. Así llegamos al final de esta nueva emisión de las reglas del juego para La Iguana TV. Yo soy Michel Caballero, ¿sí? Recuerden seguirnos en todas las plataformas de La Iguana TV a través de las redes sociales y mis cuentas también personales a su disposición, @Michel Caballero en Twitter, en Instagram como El Caballero TV. Será hasta una próxima oportunidad. Seguiremos haciendo énfasis y recorrido al tema electoral. Chao. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.